Sin el capítulo fiscal que generaba rechazos entre los gobernadores, mañana se debate la reforma laboral en el Senado. El proyecto del Ejecutivo tendrá modificaciones en al menos 28 artículos. Y para analizar este escenario estamos en comunicación con el analista político Gustavo Marangoni. Gustavo, buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. Gracias por la comunicación. Al contrario, es un gusto. ¿Sale o sale? Ahora la pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, si se aprueba el proyecto de ley, te diría que el gobierno va a estar anotado en la lista de ganadores. La semana pasada, o días atrás, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, contemplábamos la posibilidad de que una negociación siempre involucra que las partes resignen algo y las partes obtengan algo. Si ambas están más o menos de acuerdo, más o menos satisfechas, parejamente insatisfechas, es una negociación virtuosa. Si alguno queda muy enojado, bueno, generalmente o no se llega a buen puerto o el que cede demasiado te la cobra en la próxima. El gobierno incluyó el paquete fiscal quizás desde movida pensando que era algo sacrificable para que las provincias lo apoyen. Además, convengamos que era raro, jurídicamente hablando, incorporar una reforma fiscal dentro de una reforma laboral que comience su tratamiento por el Senado. Posiblemente también podría haber sido judicializable en el caso de prosperar la ley. ¿Por qué? Porque las cuestiones vinculadas a temas impositivos tienen que ser tratadas originalmente por la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que el gobierno quiere llevarse el título de que hizo la reforma laboral. El gobierno tiene una narrativa en la cual el presidente además es explícito en esto, dice yo cumplo con mis promesas de campaña, hice todo lo que dije que iba a hacer, el ajuste, la motosierra, el cortar recursos, el fin de la obra pública y la reforma laboral. Yo creo que además quiere tenerla antes del 1 de marzo porque en la Asamblea Legislativa, cuando le hable al Congreso y al país, va a querer decir, señores, en esta vitrina de logros también le sumo la reforma laboral. ¿Aprendió a negociar el gobierno a la luz de lo que ocurrió en sus comienzos, sobre todo con la ley bases? Sí, porque, viste, los gobiernos, y sobre todo un gobierno como este que tiene una alta cantidad de gente que no proviene del mundo de la política, y bueno, tiene que hacer su experiencia y darse sus golpes y después aprender sobre la marcha. No hay simuladores de vuelo en la política. Es decir, los pilotos que se entrenan para pilotos no le dan un jumbo, o le dan un simulador de vuelo, hacen horas, después se suben a un avión como copilotos y aprenden. En el gobierno pasa, y sobre todo en este caso en particular, que a veces vas directo al sillón de comandante sin escala, sin simulador y aprendés ahí. Pero el presidente confirma una vez más que Maquiavelo está de salud bastante bien, ¿no? Porque, porque un elemento central de la política es no distraerte entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Entonces, la gente dice algunas cosas, en política por lo menos, y en la vida cotidiana también, pero en política dice algunas cosas y después hace en parte eso, a veces hace cosas muy distintas, pero es parte de la naturaleza de este oficio. Nunca vamos a negociar tal cosa, jamás, y después, bueno, no, pero en estas circunstancias, la situación, y no es lo mismo que lo haga yo a que lo haga otro. Entonces el gobierno es un gobierno que tiene 3 o 4 objetivos muy claros y después negocia y vaya, si ha negociado, no solo en estos temas, no solo en cuestiones que están vinculadas en el Congreso, sino también en tantos otros, ¿no? Tensar la cuerda para después aflojar. Te propongo escuchar a Patricia Bullrich hablando de una suerte, o dando, mejor dicho, una suerte de guiño a la CGT. Hemos receptado muchas cosas que nos han planteado la CGT. Había un capítulo que decía que iba a ir al 5 las obras sociales, bajaba del 6 al 5. Bueno, lo dejamos en 6 porque consideramos que la salud es importante, que necesitamos no desfinanciar a las obras sociales y eso que nos pidieron también lo hemos respetado.
Mañana marcha de gremios encabezados por la CGT, justamente. Y bueno, frente a esta sesión, digamos, ¿cuál es el reclamo? Bueno, la marcha se tiene que hacer. Es parte del ritual. Si hay una reforma laboral que involucra temas que están relacionados con las vacaciones, las horas extras, las indemnizaciones, y es un proyecto que no fue consensuado previamente en su redacción con la Central Obrera, la marcha se tiene que hacer. Ahora, como se retiraron un tema muy sensible, esto que recién hacía referencia a la ministra Bullrich, y acá volvemos también al pragmatismo. Porque en el ámbito de las chicanas, si en este momento nosotros estuviésemos hablando en términos de puja política, diríamos, mirá, el gobierno o Patricia Bullrich le decía a los sindicatos, sindigarca, no sé, oligarca, que hace 30 años están en su sillón y ahora dicen, bueno, es razonable el 6%, hay que mantener el sistema de salud. Y bueno, es la política imponiéndose en el hecho de que el gobierno quiere, a como dé lugar, decir que lleva adelante una reforma laboral. Y el gobierno sostendrá después, y eso lo dirá el tiempo, que esta reforma laboral es una herramienta imprescindible para generar nuevos puestos de trabajo. Esa es la parte sobre la que el tiempo nos dará una respuesta, pero que para esta ley, para otras leyes y para otras tantas cosas, el gobierno no tiene problema en sacarse el guante de terciopelo y negociar con quien tenga que negociar. Bueno, me parece que hay pruebas al tanto de esto. Por supuesto que hay elementos que considera centrales que no lo negocia. Yo creo que lo más relevante para el gobierno dentro de esta reforma laboral es el llamado FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. Pero eso está más vinculado no solo con quién paga los despidos, sino que está vinculado fundamentalmente con la posibilidad de generar un pequeño mercado de capitales que pueda financiar la compra de bonos que eventualmente saque el gobierno. Me parece que el gobierno está pensando en eso, en cierta rebaja de cargas para empleadores y en el tema de las vacaciones, el salario dinámico y todas esas cosas. Así que en la política es fundamental saber qué es lo sacrificable y qué no. Y yo creo que el gobierno, tanto el tema de las obras sociales como el tema de ganancias, lo puso para sacrificar en mérito de poder obtener la reforma de estos temas que acabo de mencionar. Hablabas de tiempo. Fíjate lo que dice Bullrich sobre los estatutos. ¿El destino de los estatutos profesionales? Bueno, todos van a tener un tiempo de espera, que son 180 días, para armar sus convenios colectivos de trabajo, pero la regla general es que todo va por la ley de contrato de trabajo. No existen más leyes especiales. ¿Se caen los estatutos? Se caen los estatutos con 6 meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Es decir, la posibilidad de presentar un proyecto sobre el proyecto ya presentado por el gobierno. Bueno, se supone que sindicatos, empresarios y los convenios colectivos son la herramienta fundamental para el vínculo entre empleadores y empleados, entre sus representantes en estas cosas. También hay que señalar otras cosas que quedaron en el camino. Las cámaras empresariales también iban a perder determinados atributos y prerrogativas que ahora siguen vigentes. El famoso tema, ¿no? Lo ideal como enemigo de lo bueno, etc. Lo que se dice en la tribuna, lo que se plantea en las mesas de negociación y lo que efectivamente sale. Entonces, desde ese punto de vista, la política real, la realpolitik, lo que señalaba el tan denostado... A ver, a Maquiavelo lo denostamos en Davos, pero en Buenos Aires lo tratamos bien. Que allá murió, acá lo resucitamos, le hacemos RCP, etcétera, porque por algo... es Maquiavelo, como Aristóteles, como Platón, como etcétera, etcétera, etcétera. Los clásicos son clásicos por algo. Sí. Que vos le quieras extender una partida de función tiene sentido como narrativa, pero no tiene sentido como pretensión realista. Por eso cuando
los gobiernos, en este caso estamos analizando el gobierno de Javier Milei, plantean un montón de cosas en la tribuna, hay gente que se ofende y inmediatamente reacciona, etc. Pues sí, bueno, vamos a ver realmente hasta dónde se llega y hasta dónde se hace, hasta dónde no, porque la realidad tiene su física, ¿eh? La realidad y la política tiene sus leyes eternas y permanentes, y me parece que estamos frente a un elemento más que se cumple. ¿Estoy diciendo con esto que son todos iguales? No, porque por supuesto que un gobierno de naturaleza liberal libertaria hace una reforma laboral en un sentido y a lo mejor el peronismo o no la haría o la haría en otro sentido, pero cuando llega el momento de establecer las estrategias, muchos engordan los proyectos originales para negociar después y que el otro se vaya con la idea de que no ha resignado todo, que ha obtenido algo, que ha logrado impedir cosas, y a la vez los más pretenciosos dentro del oficialismo, en este caso, que a lo mejor querían prácticamente abolir la Asamblea del año 13, bueno, también quedarán disconformes, pero en última instancia terminarán reconociendo que el gobierno pudo avanzar un metro, por lo menos, en el sentido que había prometido en la campaña electoral. Te respondo con una frase de Orwell: no son todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y en realidad este término medio, o casi término medio, es el que más o menos equipara a este gobierno con otros gobiernos. Sí, a ver, el gobierno trabaja sobre las expectativas. Yo te diría que sigue siendo el gran respaldo de esta administración la expectativa de la posibilidad de un futuro mejor. Hay mucha gente que lo ha votado, hay gente que dice, bueno, tengámosle paciencia, probablemente este año sea mejor. ¿Y vos cómo estás? No, en este momento no estoy bien. Hasta de hecho, a lo mejor en materia de ingresos o en materia de ventas, si soy empresario, estoy peor de lo que estaba hace un año o dos. Pero, a ver, la expectativa, la esperanza es algo que juega. Sí. En la vida y en las personas y en la política. El gobierno con esto alimenta la expectativa de que va a haber más empleo registrado. Por eso decía, esa discusión nosotros la podemos tener ahora hasta las 3 de la mañana y no tenemos respuesta, ni vos ni yo. ¿Por qué? La dará el tiempo la respuesta. Dentro de un año, si esta ley se aprueba, se pone en vigencia, veremos y decíamos, che, cuando se sancionó la ley, ¿cuántos puestos registrados en el sector privado había? 6.200.000. ¿Y hoy cuántos hay? 6.100.000, 6.300.000. Y ahí se sabrá cuántos pares son 3 botas. Mientras tanto, no lo sabemos. Después, por supuesto, cada uno tiene sus a priori. Cada uno tiene o confianza o desconfianza en cómo esto puede funcionar. Pero, como diría el general Cangallo, la única verdad de la realidad, así que habrá que dejar transitar un tiempo para ver si efectivamente esta reforma sirve para generar puestos de trabajo o sirve para ahorrarle a determinados sectores lo que denominan costo laboral, que no necesariamente son sinónimos. Me quedo con la intriga, Gustavo, de cuántos pares son 3 botas. Muchas gracias. Un gusto. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, muchas gracias. Gustavo Marangoni con nosotros.